Yo nací en el campo, yo me crié, total, mi papá era de origen campesino, carretero, nosotros cortando caña, guataqueando. Yo empecé a cortar caña guataquea a la edad de 7 años. A la edad de 8 años ya yo estaba cortando caña. Yo no pude ir a una escuela. Yo fui a una escuela cuando no había en mi casa trabajo y cuando no hay trabajo en un campo. Porque mi papá, tirando caña y eso, y nosotros teníamos que atender los animalitos que había en mi casa, las cosas que había. Y más tarde pasamos a una colonia que le decían La Tomasa, a cortar caña, que todos fuimos macheteros de esa colonia y trabajadores en tiempo muerto por muchos años. En mi familia éramos 7 hermanos, 4 varones y 3 hembras. Y mi papá y mi mamá. ¿Y todos vivían juntos? Todos vivíamos juntos. No, en nada, nosotros no nos metimos en ningún tipo de política. ¿Dónde estaba usted 1 de enero de 1959 y cuál fue su reacción a la noticia? Mi reacción a la noticia es que yo entendía que Cuba iba a haber un cambio y que venía algo bueno. Que yo creía que sí que el pueblo era posible que necesitara un cambio como se veía que lo necesitaba. Y que yo creo que iba a ser un cambio de otra forma. Entonces, cuando empiezan los inicios, empieza el gobierno a indicar el rumbo que tiene, ya no me empezó a gustar. Mucha esperanza. El pueblo de Cuba en los primeros días pensaban que sí, que había mucha esperanza. Casi la mayor parte del pueblo era revolucionario. Y yo pudiera decir que era revolucionario. ¿Qué usted veía? No fui a un cuartel, no fui nada. ¿Qué usted veía en el gobierno, en Batista y su gobierno que no le gustaba? Que no había por ejemplo, el gobierno anterior, el gobierno de Prío, fue un gobierno que hubo mucho trabajo. Y entonces, después de que llegó Batista y dio golpe de Estado, hubo la retención sobre el problema azucarero, que era el principal fuente de trabajo que teníamos en Cuba, y nos veíamos 4 o 5 hombres en una casa sentados y no teníamos trabajo en ese momento, porque Cuba no tenía cuota para vender esa azúcar. Las cañas se quedaron prácticamente, todas las cañas se quedaban. Entonces, uno con deseo de trabajar y no había trabajo. El gobierno de Batista, que no me gusta es que cuando él da el golpe de Estado, en Cuba se produce lo que le llamamos la retención, que fue el problema azucarero. Había un fomento de caña muy grande en Cuba, en el gobierno de Prío, y de momento que él da el golpe de Estado, se paraliza el sistema azucarero, y entonces las cañas no se cortaban porque no había cuota para cortarlas. Nada más que el que tenía cuota podía moler sus cuotas. Y entonces usted se veía 4 hombres en su casa sentados, deseando trabajar, porque cubanos somos trabajadores y luchadores, aunque tengamos que comer, porque eso es una cosa que en muchos de los países no entienden cuál es el origen del cubano. El cubano se buscó hoy $50 y está pensando mañana a ver cómo se busca el 51, no pensando en comerse 45 y salir a buscar trabajo cuando le quedan 5. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en Cuba, y en Cuba había un capital joven, muy grande, que es lo que yo le digo a mucha gente, un capital medio así mismo, ya los años de Batista, porque después Batista se fue estabilizando el problema azucarero, y ya en los últimos años estaba estabilizado, bastante, por lo que en mi zona, estaba bastante estabilizado el trabajo. Ya la azúcar, que no pudo moler, pues ha tenido las cotas, se demolieron esas cañas, se empezó a sembrar frutos menores, o se cogió para ganado, y entonces ya todo el mundo fue cogiendo su nivel, y había trabajo, todo el mundo más o menos estábamos bastante estabilizados. Pero ¿qué sucede? Nosotros en realidad, el pueblo cubano podía haber vivido en los gobiernos pasados mejor de lo que se vivía. Ahora, ¿cuál era el motivo? Que yo mismo, por ejemplo, no vivía mejor de lo que vivía. Si yo me buscaba y me quedaba en la zafra 50 pesos, yo trataba de comprarme un toretico. Y al año siguiente, ese toretico lo vendía en 80, lo vendía en 90, le ponía 20 pesos más y compraba una yuntica. Y esa era la forma de ir para arriba. En vez de gastármelo tomando ron o comprando zapatos, que a lo mejor podía comprar más zapatos, compraba en sí lo que necesitaba, pero lo otro no me lo gastaba ni en fiesta, ni me lo gastaba botándolo. Y ese es el origen del cubano. Nos buscamos
50 pesos hoy y mañana estamos mirando a ver dónde vamos a buscar el 51. No estamos esperando a gastarnos 45 para entonces después que nos vemos apretados ir a buscarnos entonces el dinero. Ese es el cubano y lo hemos demostrado que es lo que a mí me duele con mi pueblo. Ver que mi propio pueblo, mi propio origen, son quienes me tienen oprimido, porque yo creo que uno se puede equivocar por un tiempo, pero no por 47 años. Yo estimo que una persona, quizá un gobierno se puede equivocar por 5 años, pero no por 47. Que llevamos 47 años y desea que un pueblo esté harapiento. Bueno, yo lo que empecé a ver, por ejemplo, en 1959, el mismo triunfo de la revolución, el alcalde de Corralillo se mandó a correr y vino para este país. Y un señor, Arturo Molina, que tenía una buena casa, la cogieron inclusive en ese momento para jefatura de la policía, la casa de él, se mandó a correr también y vino para este país. Pues aquello a mí no me dio ninguna de templanza porque por algo ellos se fueron. Después viene la intervención del Central Ramona, donde yo cortaba caña para ese central, y ellos estaban acostumbrados a moler 15 o 20 días caña para mieles en saco que le llamaban, y si el ciento de arroba estaba a 1.63, ellos tumbaban 30 centavos en ciento y se cortaba caña a 1.33. Y tumbaban, pues el Central Ramón y eso a mí no me, porque en definitiva ellos hacían algo. Ahora sí, Castro en persona va y interviene en la finca La Sierrita. Esta es una herencia de familia, 305 caballerías, 2 colonias, potreros de ceba, potreros de cría, cochiquera, tienda para los obreros. Yo nunca trabajé con esos señores, pero conozco muchas personas que trabajaban con ellos. Con Grau, con Prío, con Batista y con Fidel Castro, siempre pagaron el jornal mínimo, en caña y en potrero. Y Castro en persona fue y le intervino. ¿Cuál es el futuro si a los que tiene se lo están quitando? ¿Cuál es mi futuro, que era un machetero? Que yo siempre pensé en tener. No, a mí no me tocó nada porque yo inclusive no trabajaba con ellos. Lo que me tocó fue mi mentalidad, que yo siempre he luchado y he pensado que mis hijos no pasaran el mismo trabajo que yo había pasado, sino en mejorar. Y si yo veo que los que tienen se lo están quitando, mis hijos, no hay futuro para mis hijos. Entonces usted no era uno de los de la mentalidad que decía, oh, yo no tengo, me alegro que le quiten a los que tienen. No, yo nunca he sido envidioso por esa parte. Yo creo que cada cual tiene hasta donde Dios le dio o hasta donde él puede con su mente, y yo creo que cada cual, el que Dios le dio su mente y se fue, es médico. Unos son médicos, otros son ingenieros, otros son empresarios, y a uno le da mente para desarrollarla y otro no la desarrolla. Eso es de cada cual, eso no se puede. Bueno, el pensamiento que me da era que, por ejemplo, ya él empieza a movilizar el pueblo, a hacer movimientos que no estamos acostumbrados a ver, como los movimientos de hacer milicias y hacer cosas. ¿Para qué? Yo estimo que gastar los fondos, que las contribuciones de que hacemos las distintas personas, no son para hacer milicias ni para hacer ejércitos, que no los necesitamos. Bueno, nosotros cuando él interviene esa finca, ya ahí nosotros nos damos cuenta de lo que viene no sirve, que no es lo que uno quiere. ¿Cuándo intervinieron en la finca? Esa finca la interviene en 1961. Exactamente el día no te puedo decir cuál es. Ya ahí nosotros nos disgustamos. Entonces ya habían pasado 2 años de la revolución. Perdón, 1961 no. Eso la interviene en 1959. Entonces ese mismo año. Ya uno empieza a darse cuenta y entonces ya ahí nosotros empezamos un grupo entre amistades o entre amigos o entre primos, empezamos a conspirar. ¿Cuándo fue? Entre nosotros mismos. ¿Cuándo? No, nosotros empezamos a conspirar en 1960, pero no estamos ahí todavía. Entonces ahí, el Campito, el que fue jefe de esa zona, militarmente con Fidel Castro, que ese sí fue atrás con Fidel Castro, capitán del ejército rebelde. ¿Quién fue? Juan Benito Campos Pires. Juan Benito Campos Pires fue alzado contra Batista a favor de Fidel Castro. Entonces, ya ellos, esta gente no declararse comunista, ya esta gente empieza a sentirse incómodo, y el hijo de él, José Martín Campos Pires, Campos Linares, se alza
Y entonces ya nosotros estamos preparados para alzarnos también, y entonces nos unimos a ellos. Nosotros nos alzamos un grupo de primos, 3 hermanos y 3 primos hermanos con los 6 apellidos. Esos 3 primos hermanos míos nos fuimos el mismo día, y nosotros 3, yo con mis 2 hermanos. Los nombres de mis primos hermanos: Leocadio Rivera Milián, Venancio Rivera Milián, Gumersendio Rivera Milián, mi hermano Estanislao Rivera Milián, Francisco Rivera Milián y mi nombre Agapito Rivera Milián. Nosotros lanzamos el día 27 de noviembre de 1960 y yo tengo 23 años cumplidos. Tenía, cuando me alcé, era el mayor de mis 3 hermanos. El que me seguía a mí tenía 21 y el otro más chiquito 19. Los primos míos, Leocadio me llevaba 7 meses a mí, así que tenía 24. Venancio yo le llevo 7 meses a él, tenía él 22, y Gumersindo tenía 20 años de edad. Nosotros lanzamos ahí mismo en los llanos Las Villas, nos unimos a la tropa de Campito, a los 2 días recogimos otros 3 primos más, recogimos a Juan Manuel Rivera Pérez, Titi, Emilio Rivera Pérez Millo y Gabriel Rivera Horta Pilango. Entonces usted estaba con 6 primos y 2 hermanos alzados. Y después otro primo más, Nelson Rivera Rodríguez. También. Nosotros en sí, nosotros, voy a hacerte específico lo que yo conocí y lo que yo hice, lo que hicimos. Nosotros nos unimos a Campito. Para muchas personas, cuando hablan, ¿cuántos hombres tú tenías? ¿Cuántos hombres? Nosotros llegamos a ver 56 hombres en un campamento. Pero en sí nosotros nos fuimos destacando con el tiempo, nos fuimos haciendo solo a través del tiempo, porque nosotros como que no éramos militares, ellos detrás de nosotros, los miles de milicianos, y uno se va preparando para que no te agarren. Y es increíble cómo la mente va funcionando y nos vamos destacando, nos vamos haciendo jefe de guerrilla uno, nos vamos haciendo otro, pero el jefe principal era José Martí Campos Linares. Era el jefe de toda la costa norte, de las villas, de todo ese grupo. Nosotros llegamos a ver 200 y pico de hombres. Dígame, ¿usted tenían armas? Sí, nosotros recibimos desembarco de armas. Entonces, el grupo de usted, todos sus primos y usted y el grupo de esos 56 hombres, todos tenían, aunque sea un rifle. No todos en ese momento tuvimos un arma. Ahí hubimos 56 hombres. Hubieron hombres después, porque después nos partimos en guerrilla. Vino un seco muy grande que le llamaba el seco La Paloma. Ahí tuvieron 13 días tirando bazucazos. Cayó un grupo, agarraron una guerrilla. Nosotros nos tuvimos que dividir. Luego hubo gente que se desarzaron, hubo gente que no nos vimos más, hubo gente que sí tuvimos mucho tiempo juntos. Antes de llegar a eso, dígame, en el grupo de ustedes nadie tenía entrenamiento de ejército. Ustedes eran personas que sabían de crecer, de usar la tierra para crecer. ¿Tuvieron algún tipo de entrenamiento en uso de armas, en tácticas, esas cosas? Nosotros mismos fuimos aprendiendo a andar con las armas. Es decir, sí ya había algunos de los alzados que habían sido alzados en contra de Batista, que eran del ejército rebelde, varios que lo habían, y ahí fuimos aprendiendo, no dando tácticas militares, la táctica de guerrilla, lo que es en el monte, como que era la misma zona, más o menos donde nosotros nacimos y nos criamos, fuimos haciendo tácticas nosotros mismos. Entonces, ¿cuál era el plan de ustedes? No como entrenamiento. Okay. ¿Qué era el plan de ustedes? ¿Qué ustedes pensaban lograr por alzarse? Bueno, el objetivo de nosotros, en el momento que nos alzamos, pensábamos lograr tumbar al gobierno, quitar el sistema que había. Pero una vez que nos involucramos más dentro de lo que es el movimiento alzado, nosotros llegamos a pertenecer al movimiento MRR, que es Recuperación Revolucionaria,
Y entonces, porque el alzado tiene que trabajar en combinación con la calle, recibir noticias, recibir las armas a través de informaciones. Entonces José Martín Campos Linares, como te dije, era el jefe de todo, y fue recibiendo información. Y no es menos cierto que yo creo que sí, que si nosotros llegamos a cifrar la lucha en que tenemos que tumbar a Castro directamente, yo creo que Castro no estuviera en el poder. A mí me sacaron muchas veces. Inclusive yo me llegué a ir con un tiro dado en una pierna. Ese día capturaron a un hermano mío que se fue por otra parte. Nos cercaron en un campo de caña. Mi hermano cayó el día 25 de abril de 1962, herido, y lo fusilaron el 19 de mayo. Lo llevaron a Corralillo con un muchacho que era alzado con Claro Mollinedo, que es de la misma, pertenece a la misma guerrilla de nosotros, pero están en la zona de Sagua la Grande. Y Amadito Yere lo fusilaron el mismo pueblo de Corralillo, alumbrado por camiones. ¿Cuál hermano de usted fue el que lo... Estanislao Rivera Milián, el 19 de mayo. ¿Usted supo ese mismo día que lo habían arrestado? No, yo supe que lo habían agarrado ese día, pero no el fusilamiento sí lo vinimos a saber después, porque no tuvimos contacto de que lo iban a llevar a Corralillo a fusilar. Ya voy a decirte que ya Venancio Rivera Milián, un primo mío, había caído el día 21 de febrero de 1962 y fue fusilado, recostado a Currito, a Neno el Currito. Ellos son de apellido González, eran 3 hermanos. Ese con una pierna desbaratada lo fusilaron en Corralillo también. ¿Qué es lo que es Corralillo? El municipio donde yo nací y me crié. ¿Y lo fusilaron acusado de qué? Acusado de estar alzado, cayó en una guerrilla, por estar alzado nada más, cayó el día 21 de febrero y el 7 de marzo lo fusilaron en Corralillo, recostado con una pierna desbaratada. Dígame esto, entonces usted está... Esos son juicios sumarísimos, esos no son llevados a ningún tribunal. El alzado es igual que igual que un ejército. Tú te debes a una jefatura, tú te debes a un poder, pudiéramos decir, tú tienes que recibir órdenes, tú tienes que acatar órdenes, tú no te puedes salir de una norma porque seríamos entonces un desertor. Una vez que tú no cumples ciertas reglas que hay dentro de un ejército, porque lo alzado es lo mismo que un ejército. Tú tienes que recibir órdenes, acatar órdenes, tú no puedes estar por la libre, hacer lo que tú quieres, porque entonces sería un fenómeno. Precisamente, esa fue lo que yo entiendo que los movimientos en Cuba no tuvieron, por lo menos nuestro, el MRR, que fue uno de los movimientos que más alzado estuvo bajo su mando, o bajo su influencia, de que ellos, es cierto que Girón fue. Una vez que nosotros nos alzamos, hicimos algo, recibimos las armas, siempre las noticias que recibíamos del movimiento, tranquilo, ya ustedes hicieron la parte que les correspondía. Y yo estimo que la función que teníamos nosotros en ese momento en las villas fue como como vimos en Afganistán, cuando los Estados Unidos se unieron a un grupito de rebeldes que había y vinieron tomando hasta que tomaron todo Afganistán. Yo estimo por esa experiencia que he vivido ahora, que precisamente nosotros en las villas, ese grupo alzado, de a principio, éramos eso mismo. Y Girón no cabe duda que fue. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que tuvimos un presidente que no nos dio el apoyo que había que darnos. Porque esa invasión tenía que ir por Trinidad. La orden que nosotros tenemos, nosotros logramos lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque el movimiento, la directiva, nos dice, ustedes, nada, tranquilo, 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 tranquilo. Porque yo estimo que nosotros fuimos, es decir, la punta de lanza para una invasión. Porque iban tiras de infiltraciones que iban de aquí de los Estados Unidos para unirse a nosotros. Nosotros íbamos a tener allá un hombre que fue mandado,
que era como un instructor que yo sé que era mandado. ¿Tú entiendes? Y entonces cayeron por distintos lugares, cayó alguien que fueron mandados de aquí, que eran para eso mismo, tienen infiltraciones con vista al desembarco de Girón. Entonces, si el movimiento, por ejemplo, nos dice, ustedes tranquilos, no nos dejan hacer operaciones, es porque está logrado lo que ellos necesitaban que nosotros hiciéramos. ¿Quién es la persona que usted dice que iba a ir a entrenar a ustedes? Fue un señor Tobías Rivera. ¿Y quién era él? Él, yo no te puedo explicar en sí, yo sé que lo mandaron el movimiento de La Habana. Okay. ¿Para entrenarle ustedes en qué? ¿En cosas militares o en cosas de inteligencia o estrategia? Era como cosa de inteligencia, fue él. Pero yo no llegué a estar en el grupo con él, y ese hombre más tarde parece que había como algo de una infiltración. Nunca hemos podido saber exactamente qué fue lo que sucedió ahí. Este señor estaba en una guerrilla con un señor que era teniente rebelde, Arístides Torres Leiva. Y Arístides Torres Leiva lo invita a ir a casa de la novia, y van a casa de la novia, que estaba en una guerrilla, va con un M3, y al llegar ahí Arístides se vira, le tira y lo mata. Ahí Arístides se entrega a seguridad del Estado, desde esa casa. Y Arístides Torres Leiva está en Cuba en este momento, no sé si vivo o estará muerto. Le echan 20 años y lo llevan para la Isla de Pino. Y que, no entiendo el cuento. ¿Usted fue una equivocación o...? No, yo lo que creo que Arístides Torres Leiva se haya alzado de verdad y hace esta operación, asesina a este hombre, pensando como que se iba a limpiar, o hay dos cosas que nunca las hemos podido saber. O que él fue, la orden que tenía, por seguridad del Estado, si él era infiltrado, que al que tenía que matar era a Martí, que era el jefe principal, y no a Tobías. No sé si Arístides Torres Leiva llegó a ser de seguridad del Estado. ¿Y el que mató a Tobías Rivera era quién? Arístides Torres Leiva. Okay. Que le echaron 20 años. ¿Y lo cumplió? No sé cuánto cumplió, nunca más lo he visto. Okay. Porque esto no estaba conmigo, estaba en otra guerrilla, nosotros habíamos varias guerrillas. No, en el llano por 3 años, Sí. a UASA por 4 años. Pero en el llano había tiroteo y... Sí, cercos nosotros no nos dejaban tranquilos. Eso eran peines y secos, No, el seco grande, de ahí de Corralillo, fue el día 4 de diciembre de 1960. El día 4 de diciembre de 1960 cercaron, yo te diría que ahí cercaron, yo no sé si 50 o 100 mil, vaya, el seco cogió kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ahí no dejaron ni cerca ni potrero. Ahí con cadenas, con burdosas y cadenas, burdosearon hasta las boledas. Pero nosotros cayeron ahí, una guerrilla que creo que fueron 14, con 14 los que cayeron. Pero como no estaba la pena de muerte en esa época todavía, condenaron nada más que a 2. Los tuvieron como 1 año presos los demás y los soltaron. Ahí condenaron a Helio Rodríguez Barrio, que estuvo 28 años preso, salió en la época mía directo al combinado, no lo llegaron a soltar nunca. Porque él dice que el seco, después que lo tenía esposado, Fidel Castro estuvo ahí y lo entrevistó. Es decir, le dijo algo. Él era un muchacho con 18, 19 años y le dijo, mira, uno de los equivocados. Y le dijo, no, yo no soy equivocado. A mí nada, los terratenientes no me alzaron, yo lo que no soy es comunista. Y eso se lo guardó, que nunca lo soltaron. Vinieron a sacarlo en el 88, en la época mía. A mí me sacaron el 11 de mayo y a él lo sacaron el 25 de combinado, escoltado para aquí, para los Estados Unidos. Y el otro era Ernesto Gómez, uno que era jefe de la guerrilla, que también lo condenaron a 20 años, que está aquí, pero yo no sé dónde está. Si está para arriba, nunca lo he visto aquí. Más o menos se sabía que estaba preparándose la invasión. Especulaban. Sí, Pero no, nadie le dijo- sí había contacto que se estaba preparando. Bueno, Que entonces... se estaba gestando, sí. Pero al mismo tiempo que le dice que se esperen, Porque a ustedes le tiran una ofensiva gigante. no. A nosotros no nos dejaron tranquilos nunca. Eran peines y miles de hombres detrás de nosotros todo el tiempo para agarrar. Nosotros tuvimos M3, M1, Garan,
Yo tuve, lo primero que tuve fue un Springfield, a los pocos días tuve un M3 y después yo tuve casi por los 3 años con una Brawley. ¿Nunca tuvieron granadas, mortars? Algunas granadas sí, cohetes. Sí. Nosotros recibimos, pero eso lo cogieron. Cuando él se secó la paloma, que agarraron una gente que hablaron y entregaron, nosotros habíamos recibido un desembarco de armas, que fue lo que es el mortero, con los buses, fueron bazookas y fueron 230, pero eso lo acogió el ejército rebelde. ¿Eso fue un tiro de un avión? No, eso fue un desembarco. ¿Ustedes pudieron recibir tiradas de armas de avión? Por avión no. No, por el desembarco sí lo hicimos. Se hizo el desembarco. No, en esa época fue otra persona la que... A los asados también la desembarcaron, pero todavía en ese momento yo no estaba en el monte. Bueno, Playa Girón, lo que es a los asados, no nos llegaron a avisar. Nos enteramos de Playa Girón cuando ya estaban los cohetes. Y hay algo curioso aquí, porque hace poco en una entrevista con Oscar Asa, hubieron unos americanos, un americano que explicó ahí, y entonces vino Félix Rodríguez y explicó que era de los tiene infiltraciones, que en ese momento se encontraba infiltrado en La Habana. Félix Rodríguez estaba en La Habana, entonces explicó que sin querer a este Corso, que era del, le decía el jefe del movimiento MRR a través de todos los alzados en Cuba, que era el que tenía que dar la orden. Un mes antes hacen un registro de seguridad del Estado en una casa en La Habana y dice que sin querer una muchacha está registrando la casa y sale corriendo para otra casa y resulta que entonces seguridad del Estado va a ir a registrar esa otra casa, que ella fue de coincidencia y coge que estaban reunidos ahí Sorí Marín y este muchacho Corso y toda esta gente y fueron fusilados enseguida. Y cuando desembarca Girón, llevaba un mes que la organización prácticamente estaba descabezada. Y ese es el motivo por el cual la invasión de Girón no tuvo la oportunidad de que nosotros los alzados en Cuba lanzáramos, porque nosotros había muchos miles de hombres organizados para en ese momento lanzarlo en contra del sistema a la calle. Y entonces no recibimos ninguna noticia. Y entonces él explicó ahí con Caraza cuál había sido el motivo, porque yo no sabía exacto el día que él cayó. Y resulta que la organización un mes antes de Girón había caído a Sorí Marín, que lo fusilaron. A Sorí Marín y a este Corso, que era el jefe de todo el movimiento. Pero dígame, en ese tiempo, ¿qué es lo que ustedes pensaron cuando, no lo que sabe ahora, en ese tiempo, cuando usted primero, que está alzado, cuando usted primero, oye, hay una invasión en Playa Girón, ¿qué usted pensó? Empezando a unirnos después que nos llegara la orden para unirnos a la invasión. Lanzaron las calles ¿Y esa orden a tomar a Coralillo. ¿Esa orden llegó? No llegó, no. Ese fue el problema. ¿Ustedes no pensaron por qué no coordinaron con nosotros? Claro. Enseguida, ¿por qué esta coordinación? ¿Por qué nosotros tranquilos? Nosotros lo que queríamos es estar en acción. Porque es una de las grandes cosas que mucha gente no entiende. El asado cuando tiene acción es fácil. Aunque te maten gente, el asado cuando te dicen tienes que mantenerte tranquilo, es muy difícil llevar una vida tranquilo, esperando que el enemigo te levante para tú fajarte, que era lo que teníamos que hacer. Esperando que ellos tiraran cerco. Y si nosotros podemos operar, si salir aunque sea a guindar a alguien, a matar a alguien, que merece matarlo, ¿por qué? Porque el que te chivateó hizo algo, que es lo que merece. ¿Tú entiendes? Pero no lo puedes hacer porque entonces eres un desertor. Y no lo puedes hacer. Tienes que recibir órdenes, tienes que acatar las órdenes. ¿Cómo se sintió? Nosotros nos sentíamos en el monte muy intranquilos, porque tienes que sentirte tranquilo porque no hay actividad. La actividad que tenemos, las razones nosotros, esperando que el enemigo choque con nosotros. Pero ustedes de verdad no tenían oportunidad de formar una ofensiva de ustedes. La oportunidad la teníamos, pero no nos la daban. Porque nosotros las armas las teníamos, por ejemplo, nosotros mismos, el grupo nuestro, nosotros podíamos tomar a Corralillo cada vez que nos diera la gana. Rancho Veló, Itabo, Martí, San José, que son pueblecitos pequeños. Tomar armas y alzar hombres. Pero ¿cuál es el objetivo? Si no hay objetivo de actividad de nosotros podernos lanzar a la lucha y decir, bueno, hay 3 hombres que se quemaron, o me llevé 3 hombres y alzo 3 hombres. O me llevé 10 armas y alzo 10 hombres.
que era lo que necesitábamos nosotros, esa orden, pero nunca llegó esa orden. ¿Usted cree que faltaba la agresividad que se necesitaba? Esa era lo que nosotros necesitábamos. Nosotros estábamos dispuestos a esa agresividad, pero no queríamos ser desertores. Queríamos recibir esa orden, que dieran una orden donde nosotros pudiéramos actuar. Entonces ustedes estaban listos, dispuestos para estar y con hombres organizados para entrar a ese tipo de función. Diga, otras personas me han dicho que hubieran podido tener muchas personas más en el grupo si hubieran tenido más armas. ¿Ese es el caso en el grupo de ustedes también? No, en el caso del grupo de nosotros, yo no creo que necesitara, porque nosotros teníamos armas las necesarias para tomar los pueblecitos pequeños, como te dije. Por ejemplo, toma un pueblecito pequeño, te lleva 10 hombres hasta 10 hombres, pero más tarde al otro día, a la semana, toma otro pueblecito y después va a llevar 10 hombres. Es decir, las armas principales las había. La mayoría del campesinado, yo te diría que el 70% del campesino estaba con nosotros. Seña de esto es que a mí me secaron muchas veces. Inclusive el día que cayó mi hermano, el 25 de abril de ese año, yo me fui con un tiro. Ese yo me lo curé en el monte. Y me secaron muchas veces y me fui muchas veces. Yo te diría que más del 70% del campesinado estaba con nosotros, porque a través de todo este tiempo, es increíble, de lo que yo te estoy diciendo, una lucha en el llano, que nosotros llevábamos alzados más de 2 años y caíamos algunos, pero algunos. No había forma de agarrarnos en el llano. Y no nos dejaban tranquilos nunca. Eran miles y miles y miles de hombres detrás de nosotros para levantarnos. Ahora, ¿qué no hacíamos nosotros para no levantarnos? Ni yo mismo pudiera prácticamente explicarlo bien. Porque nosotros no comíamos de casa. Nosotros nos manteníamos, nos cocinábamos nosotros mismos. Sí teníamos colaboraciones. Es decir, el gobierno podía estar velando una casa, que aunque tuviera la milicia velando por la noche a la casa, nosotros no comíamos de la casa. Esa persona sí era colaboradora de nosotros, nos servía, por ejemplo, para traernos lo que era la noticia, y nos servía a nosotros para traernos ciertas cuestiones de alimentos como sal, porque Cuba había ganado, nosotros matábamos reses, nosotros comíamos plátano, que se había plátano por donde quiera, y nos manteníamos nosotros de lo que es la alimentación. Entonces, no eso de ropita lavada en casa ni nada de eso. Nosotros mismos, había veces nos pasábamos 3 meses con una muda de ropa hasta que no se limpiaba arriba de nosotros, no había ni ropa lavada ni ropa cambiada. ¿Tú entiendes? Y eran miles de hombres detrás de nosotros. ¿Qué hicieron para podernos agarrar después de 3 años? Ellos tiran una operación, un cerco enorme en la zona mía. Estaríamos hablando de miles y miles y miles de caballería. Y recogen lo que ellos estiman, es un plan que ellos tienen, de lo que es la gente que pudiera ser un colaborador nuestro. Toda esa gente se lo lleva en el cerco preso, en el peine. Y en cada casa dejan 4 milicianos. Esa mujer no puede ir a ninguna parte sino con uno de ellos. Entonces, los hombres se lo llevan lo que se llama la cerrita, que son polleras. Esas son naves de criar pollo. Entonces le quitaron el estiércol pollo, nada más, y así mismo se llevaron miles de hombres y lo acostaron a dormir ahí en esa nave de pollo. A apretarlo y a castigarlo para que esa gente, sin caer alzado, muchos de ellos tuvieran que reconocer por castigo, porque no podían soportar los castigos de que eran colaboradores que nos habían ayudado. Porque no podían soportar. Era preferible soportar de que sí, yo tuve a fulano y le di comida, que no seguir aguantando castigo. Porque hubo hombres que me dicen que lo tuvieron 9 días en un palito que lo ponían con las manos en la cabeza, puesto ahí de castigo y las bayonetas en la orilla. Hubo hombres que lo enterraron en la tierra en hielo. Hubo hombres que lo sacaban y hacían que lo iban a fusilar y le entraban a tiro. Sentados uno al lado del otro y no podían unos conversar con los otros. El baño era un hueco en la tierra donde llevaba y era un hoyo con una madera puesta. Ahí que llevaban 20 hombres a corregir ahí. La comida era terrible, lo que le daban.
La diarrea era para matarlo, para hacerlos hablar, porque ese era un plan. Porque a nosotros no caer a recoger en una zona toda la gente que ellos creen que puede ser un colaborador, ellos saben que llevan una cantidad de inocentes, pero ellos saben que nos quitan toda la ayuda, que no hay que nos lleve un recado, que no hay que nos lleve. Y se llevan para Miramar, eso es en el 63, se llevan para Miramar, 60 de los familiares más llegados de nosotros se lo llevan para Miramar. Todo lo que ellos creen que podía ser un colaborador nuestro, se lo llevaron preso para la Sierrita. Y las mujeres, ellos dejaban ahí 4 milicianos. ¿En qué tiempo estaba hablando usted todo lo que me dijo ahora? ¿En qué tiempo? 63. ¿Qué mes? Exactamente el 23 de julio de 1963. ¿Eso duró? Bueno, eso duró que hay muchas familias que no regresaron nunca. Eso duró hasta que cayó toda la gente. Estaríamos hablando, a mucha de esa gente los condenaron, unos fueron para Isla de Pino, unos le echaron 20 años, otros le echaron 30 años, otros le echaron 5, y muchos de ellos los soltaron, que yo creía que no tenía gran cosa, los soltaron, otros llevaron para Camagüey. En Camagüey hay, yo creo, yo no me acuerdo todos los pueblecitos, pero debe haber 6 o 7 o 10 pueblecitos en Camagüey que hay de esa gente. Mi hermano está en Camagüey. No, ahí llegaron a la casa en Peine, lo recogieron sin decirle nada y para la Sierrita preso. Había Jerez, mi papá y los cuñados míos, todo el mundo. Y al otro día las mujeres para Miramar. Ahí ellos no dijeron nada. Eso solo cogieron ellos, todo, caballos, montura, gallinas, todo, en la casa, el ejército metido en la casa. Nosotros nacimos sembrando yuca, boniato, plátano, caña, ordeñando vacas, a la casa había una vaca. ¿Tenían muchas vacas? No, en total en mi casa lo que había eran 15 o 20 reses. No, sí, en mi casa nunca faltaba la leche, porque hay una cosa que también hay muchos cubanos que lo desconocen. En Cuba antes, el que no tenía buey o tenía vaca, había personas que si tú cuidaban las vacas, había personas que tenían reses, tenían ganado, y te daban una vaca paría para que tú la llevaras para tu casa, la ordeñabas hasta que el ternero crecía. Cuando el ternero crecía, recogía esa vaca, se la llevaba para allá y él te daba otra para que tú la disfrutaras y tú la llevabas para tu casa y la ordeñabas y así, de por vida. E igual que el que no tenía buey, había mucha gente que tenían 4 yutas de buey para carretear y resulta que se quedaban en lo que le llamaban en Cuba el tiempo muerto, se quedaban con una sola yuta de buey. 3 yutas de buey se la daban a personas que no tenían bueyes y se la llevaban hasta el día que empezaba la zafra, que las traía para carretear, y esa persona que no tenía buey, tenía la yuta de buey por todo el año, sin cobrarle nada ni pagarle nada, lo que sí tenía que mantenerla en buena condición. Entonces había un intercambio basado en necesidades. En necesidades, pero todo el mundo tenía. Lo que alguien no tenía se lo daba a otro. Se lo daba a otro. Tenía algo que no tenía, el que se lo dio. Que no tenía, sí. Pero en eso vienen las frustraciones, pero viene ya después esto mismo como estas cuestiones que cuando ya uno prácticamente te das cuenta, ya no están descabezando. No tienen la gente presa, no tienen la gente agarrada, ya prácticamente tú ves que todo viene hacia atrás, y entonces Campito mismo, que era el principal, no tomaba la decisión de irse al extranjero, como vimos la guerrilla, que la fueron acabando en el Escambray, iban quedando poquitos, nosotros igual, vas cayendo, pero todavía tú no acabas de aceptar. Uno, el que está en el monte, no acaba de aceptar la salida, que ya no quiere decir que no es loma, que esto está más de caña y maniguas, que no hay lomas donde tú, por ejemplo, en la Escambray hay lomas donde la persona se puede aguarecer. En el llano te tiran un cerco y tú tienes que irte, o te matas o te vas, porque cuanto más te demora, más ejército te llevan, porque como que no hay obstáculos, el camino para el ejército está fácil. Si tú te echas 4 cada vez que te pase una hora, cuando te cercaron tenían 5.000 hombres, y cuando viene a caer la tarde, tienes 10.000, tienes que irte. En cuanto te vean cercado, te matan o te vas. En la montaña,
tú te puedes luego decir, bueno, yo en la loma, yo me voy a refugiar en una esquina aquí y cuando me levante, pues tiro unos tiros, esto, lo otro, me cambio de lugar y espero la noche para poder brincar el seco. En el llano no. En el llano o te matan o te vas. Yo nunca pude soportar eso de esperar la noche y decir, yo de lo mismo tuve seco, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, lo mismo a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a pleno día, brincar el seco y después a correr delante de ellos a ver qué es lo que pasa. Bueno, explíqueme, ¿cómo, si uno se encuentra en un seco, cómo uno puede tratar de salir del seco? ¿Es posible salir del seco? Bueno, míreme aquí, ¿cómo no va a ser posible? Yo rompí muchos cercos. Es decir, yo conocía la zona. Entonces, al conocer la zona, una vez que yo siento que estoy cercado, porque uno, la mayor parte de las veces no tiene ni quien te avise, porque muchas veces ellos te cercan en la madrugada, porque ya ellos tienen informe o estás entregado, entonces te cercan. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando ellos no te vienen así de pronto arriba, ellos se quedan aplastaditos hasta que el sol levanta un poquito. Cuando el sol levanta un poco, ellos forman una gritería, ya tú te das cuenta que estás cercado. Entonces, como conozco la zona, yo me arrimo, si estoy en un campo de caña, al lugar que yo crea que me es más conveniente, antes que ellos me levanten. Porque ellos después de cercado, hay veces te echan un cerco principal y te echan dos entrecercos. Los entrecercos son cercos más claros, más pequeños, eso te van a levantar. Y después te sueltan el peine adentro, para que te levante. Entonces, ¿qué es lo que sí casi siempre yo hacía? Apenas yo siento la gritería, estoy cercado. Digo, bueno, antes que me levanten, como que son llanos, yo sé que, por ejemplo, en el llano, si tú te logras ir de aquí, ¿cuál es la distancia? Que delante tú vas a tener un terraplén o un camino que donde los camiones puedan pasar, que si te logra ir, ellos van a levantar el cerco de aquí y te van a tratar de echar el cerco adelante otra vez. Entonces, por ejemplo, si yo sé que yéndome de aquí, yo tengo un terraplén o un camino que ellos me pueden cercar a 2 kilómetros, yo soy el que me acomodo en vez de dejar lo que ellos se acomoden. Entonces yo trato de romper el cerco por el lugar donde yo crea que cuando yo me vaya ellos no me pueden cercar otra vez adelante. Entonces yo soy quien salgo a buscarlo a ellos. Entonces, ¿qué resulta? Por eso me dio muchos resultados y rompí muchos cercos y me le fui muchas veces. Si yo lograba sorprenderlo, 99% a mi favor. ¿Por qué? Porque si yo sé, hay muchas personas, yo duré mucho, rompí muchos cercos, jugué mucho con mi vida, porque es más fácil morir en combate que no morir en un paredón. Si lo primero, por ejemplo, en el caso mío, que me había fusilado un primo hermano, con 2 muchachos más, y después me fusilaron a mi hermano, ¿qué es lo que yo siempre pensé para mí? Si yo fui jefe de guerrilla, yo fui uno de los que mandé, yo fui segundo al mando. Si yo era uno de los que mandaba y me están fusilando los que eran soldados míos, ¿qué es lo que hay para mí? Un paredón. Entonces, ¿qué resulta? Que es mejor morir en combate. No son guaperías, mucha gente cree imposible, porque a mí me han tirado miles y miles y miles y miles de tiros y tú dices, yo mismo me pregunto, ¿y cómo yo me iba? Y yo mismo no lo sé. Corriendo por dentro de la bala picando, miles de hombres tirándote y no te dan. Ahora, ¿qué resulta? Que si yo logro sorprender al cerco, cuando yo le tiré al cerco, ¿qué es lo primero que ellos van a hacer? Si ellos están en cada rodilla, se van a tirar de barriga. Cuando ellos se tiran de barriga, yo vengo corriendo porque si yo tengo 7 hombres, tengo 10, los preparo, yo voy por el centro y el resto van uno a la derecha y otro a la izquierda, corriendo para encima de ellos. Si yo le tiro y esa gente se tira, cuando ellos ven que yo vengo para arriba corriendo y tirando, quiere que la tierra se lo trague, pero la tierra no se lo traga. Yo le brinco por encima, yo no estoy en matarlo, ni si lo maté,
Pero yo lo que estoy es en irme. Brincamos por encima de ellos. Sigo corriendo. Cuando camino 2 cordeles hacia afuera, me viro para encima de ellos y le tiro. Ya cuando ellos vienen a reponerse, yo estoy 2 cuadras afuera. Ya vamos a ver cómo tocamos. Porque yo tengo bala también. Entonces ellos me caen atrás, pero yo no lo dejo acercarse. Nosotros tiramos preciso, no están tirando tiro y tiroteo, porque no tenemos bala para eso. Tenemos bala para irlo manteniendo nada más a raya. ¿Tú entiendes? E irnos. Entonces usted no tenía las armas y los hombres suficientes para atacar el cerco, usted estaba más en la defensiva. No, a la defensiva. No hubo ningún tiempo que ustedes pudieron... Yo ataco el cerco, pero para irme. Sí, pero nunca hubo un tiempo que ustedes pudieron montar una ofensiva contra alguien. Nunca nos dieron orden para montar ofensiva. Pero si le hubieran dado la orden, ¿usted cree que ustedes tenían... No, hacíamos, teníamos la capacidad para hacerlo. Fusilaron a Venancio Rivera Milián, primo hermano mío. Ese día fusilaron a Currito junto con él, pero ese es lo que era alzado. Después fusilaron a Estanislao Rivera Milián, hermano mío, con Amadito Hiera, en Corralillo también. Nelson Rivera Rodríguez, primo segundo mío, fusilado. Juan Manuel Rivera Pérez, primo segundo mío, fusilado. Edilio Rivera Pérez, se suicidó él en la Sierrita. Ese era hermano de Juan Manuel Rivera y de Emilio Rivera Pérez, que murió en combate. Edilio se ahorcó en la Sierrita porque fue de las personas que lo tuvieron preso y lo iba a llevar desalojado para Camagüey. Él tiene un hermano que vive en Camagüey, que es de los desalojados en Camagüey. Gabriel Rivera Horta, primo mío, murió en combate. Leocadio Rivera Milián, primo hermano mío, murió en combate. Gumercindo Rivera Milián, primo hermano mío, murió en combate. Fernando Rivera Linares, primo mío, lo fusilaron en la causa de la Marina el 30 de agosto. Y Francisco Rivera Milián, mi hermano más chiquito, que murió a mi lado el día que yo caí, murió en combate. Esa es una lista larga. Hay 9 primos y mis 2 hermanos más chiquitos. ¿Cómo usted bueno, me imagino que usted ha pensado eso millones de veces, pero diga para que no ha oído el cuento, ¿cómo usted se siente? ¿Valió la pena eso? Sí, valió la pena porque la razón la tuvimos nosotros. Yo digo, y sostendría, de que el momento de quitar a Castro fue 59-64. Cuando en Cuba había todavía de todo. Cuando nosotros nos sumamos a la lucha, a quien yo no me siento culpable de nada lo que está pasando en Cuba, nosotros salimos en defensa del capital, de la moral familiar, de la familia, de todo lo que se llama libertad en Cuba, que la teníamos, salimos en busca de ella. Lo más grande que hay para un ser humano es la libertad, porque tú ves un pajarito que lo tranca, lo suelta, está 3 días dándole vuelta a la jaula y por último se va. Lo más grande que hay es la libertad. Entonces, yo sé que yo me sacrifiqué mucho, he sacrificado mucho mi familia. Hay muchas cosas que no le hemos hablado aquí. Yo estuve, mi hijo, precisamente hoy está cumpliendo 45 años de edad, y este va a ser primer año en 45 años que lo voy a ver cumplir 45 años. Yo salí de Cuba y ellos se quedaron en Cuba, y este año, el día 1 de diciembre, mi hijo llegó a este país, después de sacarse el bombo, y yo llevaba 8 meses en el monte cuando él nació.
tiene 44 años cumplidos, hoy está cumpliendo 45 años y nunca habíamos echado un día juntos. Hasta el día 1 de diciembre que llegó a este país. Yo lo conocí en la prisión, me visitó en la prisión, y en la época a mí me sacaron solo, salí para acá. Pero yo creo que todo ha valido la pena porque tienen que darse cuenta que la razón la tuvimos nosotros. Mi generación tiene que darse cuenta que efectivamente, que si nosotros en aquel momento, mucha gente que fueron políticos, mucha gente que apoyaron a Castro, porque hoy hay mucha gente que dice, no, yo no soy comunista, yo no fui esto, pero los culpables de que Castro tenga el poder, porque yo no solo le echo la culpa, porque muchas veces aquí van a programas y dicen, no, Raúl y Fidel. No, es que tenemos una cordillera muy grande por ahí para atrás, porque Fidel era un cubo de ellos, eso no importa, sino los que lo siguieron. Quienes lo han seguido de la forma que lo siguieron, son quienes se tienen que sentir mal, que hoy su hijo o su nieto se está ahogando en el mar para llegar en este país. Porque lo que a mí me duele, y lo he dicho muchas veces, es que nosotros los cubanos no nacimos para ser harapientos. Y lo hemos demostrado en el mundo entero. En Francia, en España, en Rusia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en China, en Japón, que nosotros no nacimos para ser harapientos. ¿Por qué nos tienen nuestro pueblo por 47 años? Nos tienen harapientos y quiere que sigamos harapientos. ¿Cuál es la razón? Entonces su sacrificio, aunque todavía está Castro ahí, valió la pena. No, yo creo que sí, que valió 100% la pena. Pero yo caí el día 21 de noviembre de 1963. Si tú quieres, te voy a contar la historia un poco bastante larguita, es una historia que siempre la gente la quiere. Yo te la voy a contar, los hechos como sucedieron, y después pues tú... El día 2 días antes, el día 20, yo caí el 21, es decir, 19. Un colaborador nuestro de 3 años, ya la Sierrita, como te dije, la familia mía, mi papá, mi hermano, el mayor de todo, que no, fue el único que no se achó, que es el que está en Camagüey desalojado. Los cuñados míos, todo el mundo están presos de cuando empezó la Sierrita, desde julio. La colaboración está presa, no tenemos ni casi ni de dónde meternos. Pero hay un colaborador nuestro que era viejo, que llevaba 3 años suelto, dándome comida, y fue a un lugar a verme en la tardecita, y me dijo, mira, yo creo que estaba bueno ir a tal lugar, yo quisiera que tú fueras para aquel lugar. Y me acomodó, pero me acomodó, fíjate, yo nunca pensé de que me fuera a entregar. Porque ahí hay 2 terraplenes. Hay 2 terraplenes que se juntan más adelante y nunca nosotros nos habíamos metido en ese lugar. Él me dice, mira, ahí hay un campo de caña quedado. Si viene un peine de Atenas, la camionería suelta a la gente en Atenas y llegan hasta el terraplén que va para San Pedro hasta tal lugar, ahí los montan en los camiones, se los llevan y ustedes están más adelante. Si viene de la Sierrita, el peine, llega hasta el primer terraplén, los camiones lo recogen ahí y ustedes están en el centro. Como que era un lugar que yo nunca me había metido ahí, pues yo, y un colaborador viejo, pues lo vi normal, lo vi una cosa bien. Y entonces... ¿Cómo se llamaba esa persona? Lilo Alcina. Entonces yo estaba en otro lugar. Entonces le dije, sí, esta noche, pues entonces vamos para allá, nunca pensé. Pero resulta esto que yo te voy a decir, no es que yo lo sé porque lo inventé, sino porque el mismo comandante que me agarró, después me hizo muchos cuentos. Y fue uno de los que me dijo de la forma que me agarró, que fue Lizardo Proenza, es un comandante que lo hicieron jefe del SB. Porque anteriormente hubieron muchos comandantes y muchas tropas en Cuba que venía a tomar ceviche, echaba el seco, no nos agarraba y se iba. Y venía entonces René de los Santos, sus tropas, y nos echaba el seco y se iba. Entonces este señor va y habla conmigo, y yo dije, ok, y voy y me meto allí. Entonces resulta que a mí, yo llego esta noche. Ese hombre cuando salió de allí, ya fue directo y me entregó. Dijo para dónde yo iba esa noche. Yo llegué por la noche, me metí en ese campo caña, al otro día me llevó comida, tuve todo ese día, tuve la otra noche, y al amanecer al otro día amanecí cercado. Todo eso era entregado, ya seguridad al Estado,
estaba preparando la operación como agarrarme. Porque según Lisandro Proenza, yo me le había ido 3 veces. Él me secó 3 veces en esos días, en un mes, y yo me le fui. Entonces, supuestamente él me decía que la cuarta yo no me podía ir. Y me tuvo 2 noches y un día en sus manos entregado, preparándome la operación que me iba a hacer para agarrarme, y me agarró. Menos el campo de caña que yo estaba, todos los campos de caña me lo minaron de ejército. Cuando yo siento en la mañana que estoy cercado, que la gritería, salgo. Y desde que salí, era fajado. Esto que yo te voy a decir, únicamente Dios, porque ni yo mismo, por mucho que yo te diga, podrías pensarlo. Ese día cuando nosotros salimos del campo de caña, ya salimos fajados. Cuando brincamos un terraplecito a coger otro campo de caña, ahí nos sacaban la tierra de los pies. El tiro estaba ahí por la cabeza y todo, y no nos tocaron. Por suerte que íbamos 3, yo andaba con 3 hombres. Yo había dejado 4 hombres en otro lugar. Entonces, brincamos y cogemos el campo de caña, pero cuando cogemos el campo de caña, dentro del campo de caña era lo mismo. El tiroteo era horrible. Llegamos y salgo por la punta del campo de caña, y cuando miro, eran los hombres hincados de rodillas uno con otro, y yo tenía que caminar por el limpio, como 2 cuadras, para brincar por encima de ellos. Salí hasta la misma esquina de caña del campo de caña, ahí me tiran, y me dieron un tiro a sedar en el brazo. Me echo para atrás, me retiro, me dan un tiro a sedar, entramos para el campo de caña, y ahí dentro del campo de caña me le dan un tiro a mi hermano y me lo matan. Ahí yo iba a morir a mi hermano. ¿Junto con usted? Junto con el mío. ¿Cómo fue eso? Mi hermano más chiquito le dieron un tiro de muerte, cayó matado. Nos abrazábamos, nos besábamos, me rogaba que me fuera, lo vi morir, y de ahí entonces ya no hay nada que hacer. Ahí no se puede decir el intercambio de palabras, la verdad, eso no tiene palabra con qué decirse. Tú te podrás hacer la idea lo que es ver mi hermano más chiquito, darle el último beso, que tú sabes que no lo vas a besar más, ¿sabes? Y tenerlo que dejar, no hay nada que hacer, ¿entiendes? Una vida, tú quieres que la tierra te trague, pero no te traga. Quisiera quedarte con él, pero no te puedes quedar, porque en definitiva no hay nada que hacer. Y entonces seguimos. No, el medio continúa, no te puedes quedar. Nos dimos el último beso, nos besamos, nos abrazamos, nos besamos. Al verlo morir, no hay más nada que ahí no sale ni palabra. Entonces... ¿Dónde fue el tiro que lo mató? Le salió por el mismo ombligo. Después que muere, seguir con otro. En el mismo campo de caña, brincar el campo de caña. Desde las tantas casualidades me dan un tiro en el mismo brazo. Por atrás, brincar la cerca por abajo. Me dan un tiro y el otro que va conmigo cae ahí mismo. En la cerca cae Mario Eusebio García Molina, Mayito, que iba conmigo. ¿Cuánto tiempo había pasado entre eso y el tiempo que su hermano lo mataron? 3 minutos. 3 minutos. Entonces el mundo de usted se está acabando ahí. Y el mío también. Porque cuando me levanto, no hay palabras, no hay mente humana que pueda pensar lo que puede pensar una mente. Porque cuando yo me levanto ahí, yo tengo una Brawler. Yo no sé si tú sabes lo que es una Brawler americana. Esa que tiene el asa por encima. Yo le había quitado el bípode. Yo tiraba con ella el pulso. Y cuando brinco la cerca, que me levanto, que veo el otro caído, yo tengo el brazo partido. Ahí está el tiro. Eso es para coger un potrerito a pacata. Yo no sé si tú sabes lo que es pacata. Eso es cascajo. El cascajo es una tierra llana totalmente, un potrerito. Tierra y la hierbita chiquitica así. Como tú ves en un patio chapeado. Miles de hombres tirándote. La tierra me la sacaban de los pies. La bala picaba por la cabeza, por todos los pies, de eso chiflaba. Por todas partes. Y cuando levanto la mano para tirar, el brazo se me cayó. Mira, yo tengo
el brazo se me cayó. Cuando yo veo que ese brazo se me cae, el tiro está en esas condiciones, no es que yo quiera coger ni para adelante, ni para atrás, ni tirarme en el suelo. Ahí está el tiro que tú no puedes pensar. Cogí la brable sin que ellos se dieran cuenta por el Laza y corriendo, brinco, todo ese llano y cojo otro campo de caña nuevo. Fíjate, entonces ya no me dan más y tirando ellos rumbo en el campo de caña, me dan en las dos piernas. Me parten esta pierna, el muslo por aquí y me dan en la otra pierna por aquí abajo. Que esta pierna yo la tengo muy inflamada. Esta pierna siempre está inflamada. La inflamación es enorme. No sé si te das cuenta. Eso nunca se quita. El tiro ese ahí. Fíjate, a rumbo en medio del campo de caña me tiran y me dan entonces. Caigo dentro de ese campo de caña. Entonces, ya yo sé que estoy perdido. Lo único que no me dio nunca fue por matarme. Yo tengo una 45. Lo primero que hago, saco la 45 y voy a repetir. Quizás no por cobardía, pero tampoco por guapería todo esto que voy a hablar. Nunca me dio por matarme. Saco la 45. Yo siempre tuve vales en directo, pero la 45 tú tienes que montarla, si no, no tiras, porque después que tú la bajas ya no tiras. La monté, saqué 3 magazines que tenía en la cintura y me los puse ahora encima. Ellos no entraban, porque yo tengo brazos partidos, las piernas partidas, yo no puedo tirar con una mano colaborable. Pero el que entre, yo prefiero que me maten ahí que no ir a un paredón. Entonces ellos no entraban. Cuando vi que no entraba, empecé y me zafé la canana. Me la quité. Saqué la cantimplora y tomé agua. Y ellos no entraban. Saqué un tabaco, ese tabaco después la sierrita me lo sacaba cada rato. Seguridad del Estado. Saqué un tabaco y lo encendí. No entraba. Entonces ya el dolor en la pierna inflamándose, aquello, la sangre era horrible. Pierna pasada y brazo pasado. La sangre era y las horas pasando. Y no entraba. Se me acabó el agua y allá como a las 12:30 ya la vista. Se iba, por ejemplo, 5 minutos y volvía por 10. Se iba por 10 y venía por 5. Y ahí me tuve que tirar para atrás. Y ellos entraron como a las 3 horas, entraron al campo de caña. Ya cuando ellos entraron al campo de caña, lo que contaron fue, si no entran me acabo de morir ahí, porque no estoy ido de sangre, ¿tú entiendes? Yo era sangre y tierra nada más. Entonces, imagínate la alegría que ellos le dio cuando me encontraron. Me sacaron para afuera, medio arrastro y por el pelo y me pusieron afuera. Yo no sabía que era Lisandro Proenza, el jefe de las tropas, ni que había un comandante, ¿no? Yo no lo sabía. Me ponen afuera, sé que llaman un sanitario para que me pique la pata del pantalón, me ponga una curita y me quite los zapatos, me lo quitaron. Pero entonces la milicia era guapa. Entonces la milicia para arriba diciéndome cosas, hijo de puta, que lo mataste, loco. Bueno, y entonces ahí pero el tabaco siempre se quedó, un tabaco mordido, y de saque lo tenía. Con ese tabaco me decían cosas que eso era horrible. Hijo de puta, todavía tiene un tabaco en la mano y cogí y le tiré el tabaco para allá. Entonces me fueron a tirar, que me tiraron para arriba un camión y yo le dije, si van a seguir así conmigo me acaban de matar. Porque estamos hablando así, pero eran cientos de milicianos diciéndome cosas y ahí tiraron arriba de mí. Aquello era terrible. En cualquier momento yo creo que salían con un pedazo cada uno de mí. Entonces querían ser guapos. Muchachos, entonces yo les dije, lo único que les voy a pedir es que si van a seguir así conmigo que me acaban de matar. Y Lisandro Proenza, con estas palabras te voy a decir, le dijo, dice, hijo de puta, partida de maricones, pendejo. Cuando ese hombre tenía un arma en la mano, no había un maricón de ustedes que se quisiera meter dentro del campo de caña, partida de pendejo, maricones. Y apeló por una farida. Inmediatamente cada uno a recoger su compañía empezó a tirar tiros. Me tiraron para arriba el camión, pero todo el mundo se quitaron. Y me dejaron. Entonces me tiraron para arriba el camión y después un tal barrio que había en la Sierrita, que era de seguridad del Estado, me lo sacaban porque imagínate un camión corriendo por los potreros,
con y entonces me allá la cerita decía, nunca pudimos verlo, que ni el día que cayó pudimos verlo quejándose, porque ya después más adelante sí estaba el jeep de seguridad, que era la gente de los tenientes de seguridad del Estado, que ya me montaron ahí, me dieron agua, me llevaron aguantándome hasta el hospital de Sagua la Grande, que yo me acuerdo que yo llegué al hospital en ese momento con mi conocimiento, porque el médico que estaba esperando en la puerta, yo lo conocía estando yo en la calle. Entonces, al llegar Mayito, el otro que cayó antes de mí, dice que lo operaron en Sagua y que se abrió la herida en la noche y se mató. Entonces, yo me acuerdo que habían 2 filas de personas cuando me bajaron de jeep. Y entonces, en ese momento que me cambiaron, yo no supe más de mí. A mí después hay médicos, había un médico en mi pueblo aquí y un médico de Sagua que me han hablado, que ellos lo llevaron allí a ver si me conocía en Sagua, que yo estaba con suero puesto. Pero cuando yo volví en mí, yo estaba en el hospital de Santa Clara, hospital militar de Santa Clara. Y entonces ahí se recuperó. Ahí ese comandante, Lisandro Proeza, iba todos los días a verme. Nunca en la vida me preguntó, ¿tú eres preso y yo comandante? Ni vengo a interrogarte. Nunca me preguntó si conoce a una persona, si no lo conoce. Él siempre me dijo, para eso hay otra gente, yo no soy interrogador. Iba a verme como el hombre o como el amigo. Porque parece que él, cercándome, era la 4ª vez que me cercaba, y por eso yo sé que el Ivo Arcila, cómo me entrega, porque él mismo me dice, tú ese día de que estaba en tal lugar, que viniste para el campo de caña, ya ese día, esa hora, a ti te entregaron. Y tú estabas en mis manos y tú tenías que caer porque tú no te me podías ir más. Entonces, una de las cosas que yo estimo, o más o menos se sabe, de que yo te digo es que él era capitán, él salió de capitán en el Arzao, él era un guinero, junto con Castro. Al él ponerlo de jefe LCB, lo pusieron como hombre de confianza, él le pide a Castro que no me fusilara. Por eso es que yo estoy vivo. ¿Usted cree que Proenza pidió que usted no lo fusilara? Que no me fusilara. Porque él parece que como enemigo, él me dice a mí, si son mentiras o son verdad, yo sé que en Cuba hubieron hombres, y que lo hay aquí, extraordinario, horrible, igual que yo o mejor que yo. Pero de la gente viva que habemos, de los jefes de guerrilla que habemos vivos, que estuvieron presos, que cayeron en las manos de ellos, yo creo que de los pocos, como la vida mía, no están vivos. Porque están fusilados. ¿Hicieron más que yo? Muchísimo. Que hicieron mucho más que yo, todo mi respeto para todos los que murieron. Cualquiera que murió hizo más que yo. Ahora, de los que gente viva, como jefe de guerrilla, no lo dejaron vivo. Mi caso es como encontrarnos una aguja en un pájaro. Porque yo tengo un apodo, que a lo mejor ya a ti te lo han dicho. Yo de siempre tengo el apodo de guapo. Yo me gané con ellos el apodo él. A mí me han dicho guapo de chiquito. Y para mucha gente cree que eso me lo puso una difunta hermanita mía. Entonces mucha gente cree, pero entonces el ejército sí me le puso el artículo él. Es guapo, es guapo, es guapo. Ya no era guapo, sino es guapo, es guapo, es guapo. Porque yo al ser el nombre Agapito, mi hermanita era mayor que yo. Y dice que no fue, yo podía más que ella. Entonces mi mamá cuando hacía Agapito, es fácil entre Agapito y Guapito. Y entonces mi hermanita, en vez de decir Agapito, decía Guapito. Y se me queda el apodo de guapo, 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 guapo. Y ese es el apodo que me conoce en mi campo, todo el mundo, todo guapo. Y entonces, cuando me alzo, me gano el artículo él. Por ahí en Cirosa tiene un librito que está en Cuba, que de los jefes de guerrilla, yo soy el segundo, viene José Martí Campolinar, y el segundo viene Agapito Rivera Milián, entre paréntesis guapo. No, y como interesante eso que me dijo, tú eres uno de los únicos hombres que me ha hecho lo que nadie me ha podido hacer a mí. Írseme así en la forma que tú te me ibas, a mí no se me... Y me le fui 3 veces. ¿Qué clase de aspecto él tenía físicamente? Era un hombre mediano, en aquella época era un hombre de 40 años, en la época yo caí con 26, yo hoy tengo 69 años. No, a otra gente dice que lo trató a patar el perro, sí. Y a gente le entró a patar y le dio golpe, alzado también.
Pero en mi caso, sin embargo, de Emilio Escalona, ese ya allá al hospital militar y nunca ni nos cruzaba una palabra, ni nunca hablé con él, ni nunca lo saludé, ni nunca le pregunté. Él llegaba allá a meterse conmigo como un puerco y nunca hablaba, ni conversaba, ni jamás. Entonces, ¿cuándo empezó las interrogaciones de usted? ¿Cómo fue eso? Ahí mismo en la sierrita. Yo no te puedo decir así, las interrogaciones duraron, pero las interrogaciones en sí, yo no puedo decir que a mí me llevaron en la sierrita, castigaron mucha gente, lo llevaron muy mal, pero como yo te dije, yo caí, y yo estuve muchísimos días en el hospital, enyesado. Yo estuve primero en el hospital militar de Santa Clara, de ahí me llevaron para el hospital de Colón. En el hospital de Colón me tuvieron un sótano, porque ellos pensaban que podían los atados un rescate en el hospital militar. Como a los 12 días de caer preso, tenerme en el hospital militar, me llevaron, me metieron en el hospital de Colón, en un sótano que no sabían que yo estaba allí tampoco, ni en el hospital. Nos llevaban la comida de agüica con 4 militares con FARC, y de ahí a los pocos días me quitaron, sin poderme sentar ni nada, me quitaron el yeso de la pierna y me llevaron para la sierrita. Yo no podía ni siquiera sentarme, pues yo tengo brazos enyesados, pierna partida, me quitan el yeso y me llevan. Yo no podía sentarme, no tenía con qué sentarme. Entonces los presos le quitaron el fondo a una silla y ahí me ponían para que me sirviera de baño. Y si yo te digo que a mí me llevaron recho, estaría mintiendo. A mí en ese momento me interrogaron como interrogan a una persona cualquiera, me preguntaron, pero lo que es darme golpes, sí provocarme, decirme cosas, ok, me decían cosas, pero prácticamente lo que yo buscaba no lo encontraba conmigo, porque lo único que le interesaba a ellos en ese momento eran los asados que quedaban. Y yo caí 21 de noviembre de 1963 y Campito, los jefes míos principales, cayeron 3 de septiembre y 4 de septiembre de 1964. 10 meses después. ¿Usted le dio alguna información a ellos que ellos pudieran usar? ¿Se sintió forzado a dar? No. No dijo nada. No, forzado no. ¿Y entonces tuvo juicio? Yo tuve juicio. ¿Cuánto tiempo duró el juicio? A mí me salieron pidiendo pena de muerte, me echaron 30 años. ¿De qué lo acusaban? En sí, asado y jefe de guerrilla. Me salieron pidiendo pena de muerte, pero así, tú sabes, vaya, no sé si tiene idea. Los juicios en Cuba no es nada más que no te dan chance de estarte preguntando. El fulano de tal viene de seguridad del Estado y dice, seguridad del Estado es sabedor de que fulano de tal lo capturamos siendo jefe de guerrilla, esto, y es más nada. Ahí no hay alegaciones, ni averiguaciones, ni preguntas. Yo creo que está bastante importante. Ahí, por ejemplo, puede quedar como la misma familia Campito, de estos jefes que la llevaron para Miramar, después lo hicieron irse de Miramar, tuvieron que venir porque esto lo llevan para Miramar, como llevaron a mi familia también, para velarlo en Miramar, a ver quiénes lo visitan. Esa familia lo traen después, lo hacen irse de Miramar, vienen para ir para Corralillo, para la playa, como después que Campito cae, lo vuelve a llevar a Miramar, y es una de las gente que vive en la Loma de las Carolinas. Ahí murió la viuda de él hace poquito, porque Campito, además de estar alzado él, le matan 2 hijos y le matan 3 yernos. Y esa gente fueron desalojados para la Loma de las Carolinas, que queda entre Ciego y Morón. Mi hermano fue desalojado para el Indio Atuey, en Senado, en Sola, Camagüey. Entonces mi padrino, el padre de esos primos míos, murieron, y mi madrina en Gaspar, desalojado también, después de matarle los tres hijos, como el viejo preso, por tener los hijos alzados, que no tiene culpa que tus hijos se vayan a monte, en realidad. Entonces, como se llevaron la señora para Miramar, y después de 3 años, le hicieron casita, se la dieron en Gaspar, y ahí murió Cayo y Lela, eran mis padrinos y tíos míos,
y José Rivera y su señora, igual después de fusilarle el hijo a Nelson, como lo desalojan para ahí, mueren en Gaspar, Gerardo Horta y la señora, por serle Callito, Leocadio Rivera Milián, el novio de Nena, la hija de Gerardo Horta, ese nada más los suegros, por ser suegro de un arrestado, cómo se lo llevan para Miramar las mujeres, es preso y después desalojado para Camagüey, y ahí muere en Camagüey desalojado después de quitárselo todo.